Nosotros ya estamos de vuelta para saludar a Fabio Costa, para iniciar nuestro espacio El Librero. ¿Cómo está Fabio? ¿Qué tal? Fundador de Librería Proso. ¿Cómo está Fabio? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. Excelente. ¿Qué nos traes hoy día? Traigo tres libros, porque iba a decir 3 novelas, pero no sería correcto. Ajá. De los cuales hay uno que es novedad, relativamente salió hace un par de semanas, y los otros son un poco más antiguos. Me quise ir un poco hacia atrás y contarle algunos libros que creo que hay que leer, que hay que tenerlos considerados, son buenos. ¿Y por dónde vamos a partir? Vamos a partir por el más reciente. La novedad. La novedad es el nuevo libro de Haruki Murakami. Este es un autor japonés, un autor que tarde o temprano se va a ganar el Nobel, lo más probable. Eterno candidato al Nobel. Yo solía decir que era como el Leonardo DiCaprio de los Nobel. Leonardo DiCaprio ganó el Oscar y ya se me acabó. Sí. Claro, no tienes la analogía. Me cortó el chiste, pero bueno. Pero sí, es un tremendo autor. Tiene unas particularidades muy especiales en el sentido de que él juega con la fantasía dentro de su novela. Entonces a ver, él escribe muy bien. Entonces su juego con la fantasía es súper interesante porque él te saca y te vuelve a traer y tú no te diste cuenta. Hace un tiempo vimos un libro de él que yo traje, uno que se llamaba La chica de cumpleaños, que era uno que te invitaba a la reflexión, que te hacía pensar en un deseo, qué sé yo. Bueno, ese era más particular, este ya es más en su línea y es un libro que ha tenido buenas críticas porque a él siempre se le ha criticado mucho que es muy occidental para su literatura, siendo un autor japonés, oriental. Pero en este como que de cierta forma vuelve un poco a eso más... ¿Y ahí cómo puedes hacer la diferencia de su literatura más oriental? Bueno, ahí los expertos son los que pero en el fondo lo que yo creo que puede ser más occidentalizado, él hace mucha referencia a música, a lugares, a momentos, y muy occidental, mucho los Beatles, yo creo que eso es lo que en el fondo lo occidentaliza un poco. Claro, y lo bueno de leer escritores japoneses es precisamente cuando hacen esa descripción de su cultura. Claro, que te y lleven tan un detallista, poco. exacto. Sí. A mí me ha tocado y he quedado fascinada. A él no lo he leído nunca y yo creo que si va perdiendo la magia de su cultura, bueno, ahí tendrán que hablarlo. Claro, ahí está eso, porque igual sigue siendo un autor que es un tremendo autor, o sea, en el fondo es muy entretenido leer, tiene esa cuestión que uno de los personajes como que se engancha. En este en particular es la historia de un artista, un joven artista, 35 años, que está viviendo un periodo de separación de su mujer, de su esposa. Y en este proceso hay todo un cuento de reencontrarse con su arte. Se encuentra con un cuadro porque se va a vivir en una casa en un bosque, se encuentra con un cuadro, era la casa de otro artista japonés, conoce a un vecino muy misterioso y en la casa empiezan a pasar algunas cosas. Entonces hay muchos misterios que se empiezan a entrelazar y empiezan a resolverse durante como les digo, de repente hay unos pasajes en que te saca de la realidad y aparece un personaje medio fantasmagórico y después te vuelve a meter y tú decís como, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó acá? Pero está tan bien escrito, claro, que en el fondo como que no llega a ser una cosa demasiado extraña. Murakami, yo lo recomiendo harto. Generalmente se recomienda un libro que se llama Tokyo Blues para empezar a leerlo, que es un muy buen libro. En lo personal considero que no es tan Murakami, pero sí, para partir, como tiene esas particularidades, yo creo que es un buen libro. La muerte del comendador, 100% recomendado, muy entretenido. Me acompañó en mis vacaciones y fue una muy grata compañía. ¿Y no es muy complejo entonces? No, para nada. No suele ser un autor complejo de leer, para nada. Yo recomendaría a los que no lo han leído partir por el Tokyo Blues. Como les digo, no es lo más particular de él, pero es como que te empieza a adentrar un poco en su onda. Perfecto. Interesante. Buena entrada entonces. Sí, bien interesante. La muerte del comendador. La muerte del comendador, ese sería el primero. Después, bueno, nos empezamos ya a alejar de la ficción, ya nos empezamos a meter, pero nos vamos a meter de a poquitito en lo que es ya no ficción. En estricto rigor este es un libro de historia, un curioso título que se llama HHHH, que tiene que ver... Sí, HHHH. No sé hablar alemán, pero en el fondo la traducción es como el cerebro de Himmler se llama Heydrich. Dos grandes personajes tristemente célebres del régimen nazi, donde específicamente este libro habla de lo que fue la resistencia checa y un poco la planificación y ejecución del atentado contra este personaje Heydrich, que finalmente fue el carnicero de Praga y fue un poco el cerebro detrás de esta sistematización en la matanza de los judíos y de los prisioneros
del régimen nazi. Sí. Entonces, bueno, te cuento un poco eso, este proceso que fue el atentado que le hicieron, cómo se fue resolviendo. Pero más allá de lo histórico, porque libros de la Segunda Guerra Mundial hay muchos, y uno podría decir hay unos mejores, hay unos peores, hay unos más técnicos, unos menos técnicos. Este libro fue un gran fenómeno por ahí por el año 2014 y lo quise recomendar porque creo que tiene una particularidad que lo hace único y lo hace extraordinariamente entretenido e interesante. Está escrito de una forma en que es como si uno se sentara con el autor y el autor te empezara a contar un cuento. Entonces, durante su relato, es súper personal el relato. Él te va contando, te comenta películas, te comenta libros. En un momento hay un pasaje que es súper entretenido porque él dice como, sí, mi novia me regaló este libro y vamos a hacer un viaje a Praga para conocer las situaciones. 2 o 3 capítulos más adelante, sí, mi novia me pateó porque dice que soy un tarado, que estoy obsesionado con este tema. Entonces es como un relato realmente muy personal, muy entretenido. Entonces no es una novela. De hecho, él muchas veces hace la referencia diciendo como no quiero entrar en detalles novelescos porque este es un libro de historia, pero sí hay veces que inventa algunos diálogos como diciendo, a ver, para mantener la línea del relato voy a poner un diálogo como yo supongo que más o menos habría sido para que ustedes entiendan. Entonces, es súper entretenido como está escrito. Como les digo, fue un gran fenómeno por ahí por el año 2014, si mal no recuerdo. Y es un libro, bueno, como un libro de historia, un libro que no tiene tiempo, se puede leer en cualquier momento. Cualquiera que le guste la Segunda Guerra Mundial y ande leyendo, es un súper bonito complemento para esa... Porque hay mucho innovador en el relato, parece, ¿no? Muy innovador en el relato. De hecho, él acá hace un poco tiempo sacó otro libro malo. O sea, en el fondo, no sé si es malo, pero no. Sí. Claro, ojalá que no termine siendo un one hit wonder este autor, porque realmente... ¿Es su primera novela esta? Ese fue su primer libro publicado, Ajá. sí. De hecho, ese ejemplar está firmado porque lo trajo en la Universidad Católica en su momento, Ajá. por un tema de arquitectura, no sé, ni él entendía muy bien por qué lo habían traído, pero fue bien interesante Pero la seguro, pues, seguro. Sí. Y con un tema muy interesante, además, apasionante. Sí, no, súper entretenido, porque ahí la ajustaba un poco, pero no, como les digo, el libro es entretenido sobre todo por el relato. La historia que él cuenta puede ser más o menos conocida, no suele ser de lo más típico de la Segunda Guerra Mundial, pero claro, tiene cosas. Más encima que la historia es muy interesante, porque fueron pocos hombres que resistieron ante grandes masas de soldados, entonces... más allá del relato, también lo que él cuenta es entretenido. De todas maneras. Y ahora ya nos vamos derechamente a lo que es... Esta es la no novela que tú... Claro, esto ya es totalmente... Y lo quise traer porque... A ver, hemos hablado un par de ocasiones acá y los últimos años el tema de la divulgación científica ha tomado harto vuelo. Ahí está. El brillo. Ahí está. Y en mi experiencia, yo te diría que uno de los primeros libros que me cautivó, bueno, sin considerar los Stephen Hawking y los más clásicos, fue este libro de Andrés Gomberov. Andrés Gomberov es un científico chileno, él hoy día es académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, y lo que hace en este libro, muy similar un poco a lo que ha estado haciendo José Massa y otros científicos que han hecho libros de ciencias para un público más general, él a través de pequeñas historias te va presentando y explicando fenómenos físicos, ¿ya? El título que él le pone al libro Física Berenjena lo hacen referencias que son dos cosas que generalmente la gente suele o sea, como que tiene un prejuicio ante la física y las berenjenas, como, claro, como son dos cosas que son... reacio al principio. Justamente, entonces hace un juego con eso porque también hace una cosa bien entretenida y yo creo que por eso me acordé de este libro. Al igual que Murakami, también hace muchas referencias a la música, a cultura más pop. También es fanático de los Beatles, entonces también los menciona. Y por ejemplo, hay una historia donde él cuenta por qué vemos los colores como los vemos. Y qué tiene que ver con la luz, recibe la luz y cuáles colores ciertos haces de luz los retienen y otros los rebotan. Entonces ahí va explicando, pero la historia en cómo lo cuenta es muy entretenida porque es un tipo que está en una cita. Y al estar en esta cita, en el fondo él está medio aburrido porque parece que la cita no va muy bien, y él empieza a fijarse en su copa de vino, en el color de la copa de vino, y empieza a preguntarse por qué ve la copa de vino del color que la ve. Entonces ahí empieza a explicar el fenómeno, pero dentro de un contexto nada que ver, doméstico, o sea, así claro, como bien cotidiano. Entonces está la construcción de esto, del libro, es un poco así. Es divertida la frase, y bien resumida además me parece por Ocon, pero dice, como una invitación a descubrir que la física y la matemática son materias cautivantes y no un mal
recuerdo escolar, Andrés Gomberov nos presenta este libro, dice. Sí, pues, muy Claro, buena yo, analogía. a raíz del libro yo conocí a Andrés, un gran personaje, hemos estrechado una relación y es como estar con un científico, no quiero decir científico loco porque puede ser, con todo respeto Andrés, pero es un tipo que su mente funciona a otra. Yo he escuchado conversaciones de él con su hijo y es alucinante, o sea, yo no entiendo nada, y ellos hablan de física, no sé qué, entonces es bien entretenido. Él es joven, es muy simpático y tiene esa capacidad de llegar a hacer algunas charlas bien entretenidas. Entonces como que conecta y entusiasma mucho con este... Estuvo hace con poco este acá en tema. CNN, estuvo con Daniel Matamala conversando sobre ciencia precisamente mira, a raíz de la excelente. reducción en el presupuesto y claro, muy comentado a través de Twitter también. Sí. Precisamente, No, como te digo, él es un personaje que tiene esa cosa, tiene ese carisma y están haciendo un trabajo bien interesante respecto al tema de las ciencias, que efectivamente uno de repente se queda con ese recuerdo como del colegio, Cierto, que es verdad. la física no era... No era Tal vez no era de los... muy de las fuerte y por materias eso más en la entretenidas. explicación por qué tampoco físico, entre otras disciplinas que no... Justamente. Cierto que no- Y hoy no día están seguimos pasando hartas cosas. Yo con él y con lo que hemos visto del profesor Massa, se ve que hay nuevos aires de interés por Sí. las físicas que De otra manera, Sí. sí, y de nuevas generaciones, sí. Y Bueno, para eso está acercarse de una hablando manera bien. distinta. Sí. entre la tecnología y todo lo que está pasando con las ciencias, creo que Y en buena hora, además, ¿no? sí, Está Si bien, no nos muy bueno. convoca ahora, entonces, bueno, justamente. Si no, ¿cómo? si no, ¿cómo? ¿Ah? Buenísimo, buen material entonces y bien diverso además para el Sí, día, pues, Fabio. sí, hartas No, cosas bueno, distintas sí, buenas opciones. Acá, Muy HH, bien. HH. sí. Curioso Bien, título, pero entretenido libro para leer. Los tres, muy buenas alternativas, Fabio, que tengas una excelente semana. Igualmente. Gracias, Fabio. Que esté Que muy vaya, bien, nos vemos el cuídate. próximo lunes. Bien, son las 10:56, vamos a hacer un alto y ya estamos de vuelta aquí en un nuevo día.